Bueno, bienvenidos. Estamos en una nueva entrega de nuestro programa Conversando con el edil Cyrano Cardona, a quien le damos la bienvenida. Hoy vamos a tratar varios temas de interés nacional y vamos a conversarlos con él sobre los temas de las masacres que han sucedido en el país, un tema tan difícil y tan triste para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de Gustavo Petro, del senador, la elección de la procuradora en un ente de control, y cómo los entes de control ahora pues están a favor del gobierno todos, y la nueva normalidad que nos espera, que ya se está por levantar ya hasta el 31 de agosto, esta semana, o hasta el 30 de agosto, perdón, ya se levanta esta cuarentena. Pues no, todavía el presidente no ha dicho qué va a suceder, pero cómo vamos a manejar esa nueva normalidad cuando ya estamos en el pico más alto de la pandemia. Yo saludo al edil Cyrano y le doy la bienvenida, viendo que está estrenando cámara, más color, hoy no tiene el trapo rojo, y bienvenido, edil, gracias por estar en Conversando. Jorge, muy buena tarde, un saludo a toda la audiencia, a su familia, a sus colaboradores en Santel, y la verdad que, sí señor, pues aquí con usted conversando sobre todos los puntos que ha manifestado se van a llevar a cabo, y de tal manera que pues sobre lo que conocemos y sobre lo que escuchamos, pues manifestarle a la comunidad los puntos de vista y qué puede suceder en este país, en esta ciudad, en nuestra localidad. Buena noche. Bien, vamos a ir a una pausa y entramos en los primeros temas que traemos para que la audiencia se empape desde su visión qué es lo que puede pasar. Entonces regresamos en unos segundos a Conversando. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones en streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, edil, entremos con el tema de las masacres. El gobierno ha planteado y ha dicho en los medios de comunicación y en sus comunicaciones que son homicidios colectivos. Yo quisiera saber su opinión y qué opina usted. Conversemos sobre esto, de lo que está sucediendo en el país. Ayer en Cali se logró aclarar alguna de las masacres que sucedió en Cali, pero parece que hubo otra por allá, como en el norte, en el Arauca. Entonces, bueno, ¿usted cómo ve esta situación y qué piensa, y el nombre que le ha dado el gobierno a este tema? Siga, edil, sobre este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En primer lugar, pues a las familias colombianas, nuestra sentida condolencia, porque de todas maneras son todos compatriotas, todos son afines a nuestra realidad social, todos padecemos, vivimos, compartimos y tenemos la expectativa de que las cosas mejoren. Sin embargo, pues en realidad estos hechos
uno desde el punto de vista ciudadano, de lo que apenas uno percibe, le da uno la impresión de que no fueran aislados, o tienen de pronto un común denominador de hechos aislados. Quiero hacerme entender. El común denominador es que el común denominador puede ser uno, que ya lo dije en anteriores ocasiones, hay un narcotráfico que permeó toda la sociedad. Ese narcotráfico ha traído consigo una serie de delincuencia de todos los órdenes. La delincuencia está en las más altas ramas del poder, como pues es de consabido conocimiento, que está en la base, porque tanto arriba, a donde la tienen, hemos conocido de hechos singulares de personajes de la vida nacional, que sus familiares han estado inmersos en esta pandemia del narcotráfico, y que en la base pues es lo más sencillo ante la necesidad económica de mucha gente, ante la explotación que padece el pueblo colombiano en una gran mayoría, de parte de la falta de asistencia social, de parte de la falta de tener nuestro pueblo en realidad mayor equidad, un mayor equilibrio, ¿sí? Que se deje de pensar en el individualismo. Entonces pues es muy fácil caer a una juventud que en gran número está a la expectativa dentro de su derecho a la educación, de pronto llegar a una educación media, pero de ahí en adelante no poder elevar más su conocimiento a través de la formación universitaria. Entonces estos jóvenes quedan a la deriva, quedan expuestos a un país en donde pues fácilmente le llega esa delincuencia y los absorbe ante la necesidad de conseguir recursos, de tener dinero, de vivir en esta sociedad de consumo además, porque es que estamos en una ciudad de consumo donde a todos nos placen muchas cosas que aparecen, y resulta que cuando no las tengo y soy un joven y pierdo esa sensibilidad que debería tener como ser humano y prefiero irme a conseguir cualquier peso para disfrutar del día a día, pues entonces eso conlleva a que me absorbe de pronto cualquier personaje que ya está inmerso dentro de esa delincuencia, o cualquier banda, de esa manera, o cualquier grupo subversivo. Y entonces todo esto ha conllevado a que desde diferentes sitios del país pues se promuevan ese tipo de organizaciones que en un momento determinado pues asumen unas conductas que en realidad rayan ya en la libertad de que todos merecemos. Entonces ese común denominador del narcotráfico ha permeado todo. En segundo lugar, de todas maneras, también otro común denominador es la asistencia, una asistencia del gobierno, en donde el gobierno, pues, uno puede mirar el presupuesto de la nación, y es verdad, uno debe hacer ejercicio, y ahí cuando siempre le he manifestado, Jorge, uno debe ser sensato, debe conocer que no es fácil distribuir, no es sencillo. Todas las actividades que hay en el país, todos los sectores poblacionales quieren para sí mismo lo mejor y que se lleve de manera inmediata y que sea la mayor proporción presupuestal. Pero sí hay unos elementos que se deben tener en cuenta, y es la educación, la alimentación, ¿sí? La seguridad social. Y en ese orden el pueblo debe aprender a eso y a exigir sobre esas bases. Entonces los gobernantes puede que traten de hacerlo bien, aunque hay unas fuerzas muy poderosas que evitan también eso, y esas fuerzas están por arriba, esas no son del pueblo,
El pueblo está sumido ahí en lo que definan esos grandes poderes. Y entonces ese otro común denominador que le comento es que esa inasistencia en realidad aún hace mella al pueblo en sus decisiones, y también caemos ahí, la base popular, ante el agobio, la necesidad, el hambre, la desesperanza, y también nos llegan de esas mafias a tocarnos. Y está pues en ese orden de ideas esas dos partes, y lo que he dicho, un país como el nuestro, que tiene la posibilidad de autoabastecerse, pues está el hecho de un proceso que se llevó a cabo de paz en nuestro país, que este gobierno, pues en realidad el gobierno nacional, a pesar de todo lo que diga, de todas maneras sí se nota que no ha sido el más atento en que este proceso continúe como debería ser, independientemente también de señalar que quienes estuvieron más inmersos dentro de este proceso, pues también han faltado a decir las cosas de manera rápida. Tienen que decir la verdad también, los que estuvieron dentro del proceso, como son las FARC, ¿sí? Y este gobierno, inclusive en el gobierno de la paz, que se selló este compromiso, también en la última parte fallaron mucho, y fallaron desde el punto de vista de que los sitios que dejaban estos amigos de las FARC, resulta que los dejaron abandonados, no llegó la asistencia, y entonces fueron yéndose, se fueron ocupando, y llega este nuevo gobierno, y pues también permisivo, y entonces hemos vuelto a caer en una serie de situaciones en donde lo que se había logrado conquistar en algunas partes de nuestro país hoy han sido retomados por esas yo no sé si todavía le llamamos BACRIM, bandas criminales, por las mafias, por los insurgentes que volvieron a caer allá, en fin. Entonces esa mezcla de todos esos irregulares que hay en el país y que están permeados también, a pesar de que algunos puedan decir que luchas sociales, pero están permeados por el peor mal, que es el narcotráfico. Entonces esta gente, para subsistir, ¿qué hace? Pues eso, traficar, buscar las rutas que les lleven al mar, las rutas que los conecten más rápido para poder sacar esa droga, y al interior del país de igual manera, llevándola para que la consuman nuestros jóvenes, nuestra niñez, nuestro pueblo colombiano absorbido por la necesidad. Entonces, esos problemas que son de una magnitud muy amplia, pues Jorge, nos llevan a pensar de que uno, mire, lo que sucede con lo que descubrieron en Cali, que los señores de seguridad mataron a los muchachos por ir a comer caña a estos niños. Entonces uno dice, estos niños son felices comiendo su caña, se alimentan hasta de caña, de pronto no sé, me atrevo a decir, de pronto es su comida, y resulta que estos tipos que están allá cuidando, que son también, si son de verdad de la base popular, ¿cómo van a cometer ese asesinato? Deberían ser pensantes también, porque ellos también tienen sus familias y ganan el mínimo. Yo no creo que les estén pagando por matar muchachos, ¿sí? Y entonces ahí se da cuenta uno de la situación social que vivimos. Los muchachos que asesinaron en Nariño, en Samaniego, si no estoy mal, sí, pues, que uno en realidad dice, están divirtiéndose todos estos muchachos allá, bueno, estaban inclusive pues transgrediendo la norma de la pandemia, pero bueno, están allá. Y llegar a asesinar a unos muchachos jóvenes que uno tampoco no sabemos de dónde proviene, y yo en algún momento escuché que dijeron hasta nombres, no sé. Entonces cuando llegan con lista en mano, si eso va con lista en mano, también tiene que haber con anterioridad algún hecho
¿sí? Pero si llegaron de una vez a irrumpir y a matar, a quemar ropa, pues también otra cosa es diferente. Entonces, pero de todas maneras esto no debería suceder en un país como el nuestro. Matar no debe ser el fin. Matar no debe suceder, independientemente de ¿por qué tienen que ir a matar a unos jóvenes? ¿Por qué tienen que estos matones trabajarle a una delincuencia, sabiendo de antemano, Jorge, que estos matones también van a terminar por lo general asesinados por sus mismos compañeros? Porque eso es de ahí. Entonces, ¿cuál es la vida que lleva una persona de estas? O sea, ya desde el punto de vista de los hechos, de que el gobierno, en fin, ya desde el punto de vista de lo personal, ¿será que estas personas no piensan en algún momento y decir, yo por qué hago esto? No se autocalificarán, no harán un auto de conciencia y decir, si yo logro escaparme de aquí, si yo logro salir de aquí, si yo me voy de aquí, si yo no hago esto, en realidad mi vida, ¿qué es mi vida? Preguntarse a sí mismo. Entonces, la verdad que ahí me lleva todo eso una confusión de orden hasta psicológico, de decir, hombre, ¿qué está pasando en este país? Cuando estábamos felices de que iba a llegar la paz, de que íbamos a estar bien, de que iba a haber una mejor distribución de la riqueza, que íbamos a tener una serie de reformas en realidad que nos sirven, pero la verdad que aquí el narcotráfico acabó con todo y va a seguir acabando si a esto no le ponen en realidad algo de mayor seriedad de parte del gobierno, y que en realidad todo se puede hacer, pero aquí estamos peleando por si se hace la erradicación manual o se hace con el glifosato. Y resulta que las comunidades le dicen, hagámosla manual. ¿Por qué no se hace manual? Metamos toda la gente que se pueda, ejércitos completos para hacerla manual, ¿sí? Y así, de esa manera, el pueblo también de una vez manual, y empecemos a sembrar, pero a sembrar la comida de los colombianos. Pero no, el gobierno es glifosato, que porque sale más rápido y toda la cuestión, acabando inclusive con el medio ambiente. Entonces, esas cosas de contradicción del gobierno con lo que el pueblo también piensa, en realidad lo llevan a uno a decir, pues en conclusión, que hace falta que el gobierno entienda a la base popular, que hace falta que de verdad escuche, que el pueblo tiene razón en que el medio ambiente está pasando por las mayores dificultades, y que esto va a recaer en nuestras próximas generaciones, donde podrá ser invivible nuestro planeta y más nuestra Colombia, un país tan rico en biodiversidad. Y me metí en todo, Jorge, sin embargo, yo creo que el gobierno no ha escuchado. Bien, pues yo he estado pendiente de toda esta noticia y he oído varias cosas que le voy a decir para hacer un comentario final y podemos redondear este tema. Primero, el doctor Iván Madrugalda, que es del Partido Verde, él proponía hace unos días, hace 2 o 3 días, y decía lo siguiente, que eso se debía legalizar, y que se debía legalizar y el gobierno debería comprar la cosecha. Pues uno cuando oye ese tema pues se sorprende un poquito, pero tiene como una base que vale la pena que se estudie. La cosecha de la droga vale en el país 2.5 billones de pesos, ¿sí? Si se comprara la droga, ya sea, pues el Estado no puede comprar la droga, no sé, eso habría que crear un mecanismo para ese tema y erradicarla y dedicar a lo que usted dice. Eso costaría 2.5, eso es lo que vale la cosecha. Claro, en el exterior ya valen millones porque eso se triplica, pero acá la venta de la cosecha de cocaína vale 2.5 billones. Se han gastado 8 billones de pesos, o sea, casi 3 veces ese valor o 4 veces ese valor, y no ha dado resultados en el combate que se ha hecho para acabar con eso. Entonces él planteaba, si ya gastamos 8 billones en la batalla contra ese tema y la cosecha vale 2.5 billones,
pues siendo inteligentes, valdría la pena más bien es que el Estado la comprara, nos ahorramos una plata y nos quitamos el problema de encima legalizándola. Digamos que ese es un planteamiento que yo le dejo. Respecto a las masacres en Samaniego, también oí al alcalde en estos días que esa no es la única muerte que ha habido por allá en esos alrededores, que ha habido líderes sociales, otras personas fuera de los muchachos que murieron. En Andes, Antioquia, acaban de haber 2 masacres en menos de 8 días, y en todo el año han habido 34 personas con líderes sociales y que también han perdido la vida por este problema. Entonces, como hay hecho un resumen general de 2 puntos y lo que plantea este señor Iván Marulanda, el doctor Marulanda, ¿qué le hace a usted pensar en ese tema? Si es mejor seguir invirtiendo millones de pesos en un combate que no se ha ganado, o comprar la cosecha e invertir esa plata en los nuevos cultivos, en lo que usted plantea. ¿Usted qué opina? Bueno, Jorge, yo no había leído lo que dice el senador Marulanda, desconozco por completo todo el contexto, sin embargo, con lo que usted me menciona, pues es un análisis que uno tiene que hacer acerca de ello. Análisis porque, primero, pues, mire que yo no entiendo por qué no se actúa sino por operativos esporádicos. O sea, un ejemplo, aquí en mismo Bogotá, que invaden todo el espacio público con los vehículos y que está prohibido invadirlo, y entonces la comunidad se queja porque convirtieron en talleres los andenes, en fin, y entonces la gente se queja, llega y pasa el oficio de queja y se programa un operativo para ir a sancionar a quienes invaden el espacio público. Quiero hacer esto, lo estoy diciendo porque me da la impresión, eso mismo sucede en este país, con todo lo que existe de siembra de coca, ¿sí? En donde se sabe dónde está, pero no se opera. Y se sabe dónde está, y entonces sí vamos a utilizar el glifosato. Y se sabe que en dónde está, yo estoy seguro que saben cuáles son los campesinos que están ahí, que subsisten de esto y que se la compran ahí sí a ellos los mafiosos. Entonces, el país sabe dónde está todo, aquí sabemos dónde está todo, quiénes están actuando, pero los operativos se hacen esporádicamente como si esto, o sea, la sensación es esa. Entonces, primero, pues yo digo que el gobierno debía actuar sobre la base de que si sabemos dónde está esto, y esto se puede negociar por una sola vez, pues éntrese a negociar de una vez, cómprese y confronte a esas mafias, porque si el país dice yo compro esto, las mafias van a llegar a donde los campesinos y los van a arrinconar. Entonces tiene que tener este campesino, tiene el gobierno que velar por la seguridad de todos estos campesinos, a quienes les va a comprar esa producción, y como entiendo será por una sola vez, porque inmediatamente, como lo dije anteriormente, lo mejor sería de una vez y erradiquemos y sembremos el producto o el alimento que pueda producirse en esa tierra, ¿sí? Porque no puede ser que entonces le compramos hoy y le seguimos comprando después, porque entonces el país del narcotráfico, ¿comprando para qué? O sea, 2.5 billones vale, bueno, comprémosla y se erradicó este tema, ¿sí? Y entonces, pero eso no puede ser por operativos. O sea, este país en donde las cosas se hacen esporádicamente, estamos mal. Entonces, si esta es una propuesta de erradicación, comprándola, tiene que darle seguridad al campesino el Estado.
O sea, el campesino no puede quedar suelto que voy a venderle al gobierno esto ya, no, tiene que entrar el gobierno primero a darle seguridad y segundo a que de una vez entre en todo ese sector la asistencia social. Debe entrar, o bien sea según la población que haya, ¿no es cierto?, el sistema de salud, el sistema de educación, pues el aparato policivo que debe haber como hay en la mayoría de países del mundo. Entonces tiene que haber la seguridad. Entonces yo, desde mi punto de vista, comprarla es bueno, pero esa es la única vez para producir otra cosa. Y sobre las masacres, pues vuelvo a manifestarles, si no hay de parte del gobierno mayor proporcionalidad en el tema de atender seguridad social y educación, estamos mal, a pesar de que el mayor presupuesto anual es el de educación, eso no se puede desconocer, pero hay que mirar hacia dónde va dirigida, hay que saber los rubros, cómo están distribuidos. Entonces, pues necesitamos educación, necesitamos seguridad social y necesitamos la reforma agraria. Claro, claro, y la industrialización del campo. Bueno, digamos que este tema queda ahí, lo único que queda es el nombre que le ha dado el gobierno y lo que la gente del común dice. El gobierno dice que son homicidios colectivos y el común de la gente, inclusive la ONU, dice que son masacres. ¿Usted qué le lleva a eso a pensar? No, yo sí creo que son masacres, que eso no hay de otra. Eso es llegar uno y... No, son masacres, Jorge. Bueno, gracias. Listo, vamos a ir a una pausa y venimos con la sentencia del doctor Gustavo Petro que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya regresamos en unos segundos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K y Black Magic. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, Edil, entremos al tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estos días salió una sentencia en el cual, a favor de Gustavo Petro, en el cual se plantea que se plantea y se condena al gobierno a pagarle una indemnización por lo que pasó cuando él estuvo como alcalde, que lo inhabilitó el procurador de la época, el doctor Ordóñez. Entonces, eso ha abierto una puerta para que ninguna entidad de control pueda, a las personas que han sido elegidos por voto popular, y en eso lo incluye usted, mi querido Edil, la Corte ningún organismo pueda sancionarlo. Ahora, claro, hay un detalle que hay que entender en esa sentencia. Dice que tiene que ser por orden, que se puede hacer, pero que sea un juez, una sentencia judicial la que lo inhabilite, no los organismos de control. Partiendo de esa base y lo que ha pasado, y teniendo en cuenta además, por ejemplo, lo que pasó ayer o antier del alcalde de Armenia, que fue destituido por 6.000 millones de pesos por la campaña política, de unos contratos que le dio a aquel que dicen ahí que le patrocinó la campaña y él se lo dio en contratos. Entonces él acaba ayer de pasar una tutela
con base en esa sentencia que estamos hablando, para quitarse ese problema que el procurador lo acaba de sancionar de esa manera. Ahí usted cómo ve todo eso que le acabo de plantear y qué piensa. Bueno, Jorge, sí, yo parto de manifestarle que, pues, yo siempre no soy corriente de Petro, pero siempre manifesté siempre lo he manifestado, que a mí me parece un tipo de transparente, honesto, que no me ha llevado a dudar de su transparencia, a pesar inclusive de esa entrega que hubo una vez de una bolsa, esa vaina, pero pues la verdad no sé de eso, pero siempre he sostenido que me parece que es un hombre honesto, me parece transparente, ha confrontado y ha enfrentado las cosas. Su posición ideológica es también la que mantiene, y en ese orden de ideas pues respeto mucho la posición. En segundo lugar, la parte correspondiente a lo que es la Corte Internacional de Derechos Humanos, pues es una instancia donde acude porque vio la necesidad. Tengo que decir que también pues puedo respetar al anterior procurador, sin embargo es una persona de una posición también muy pero muy personalista, una persona ultra conservadora, una persona que trató también de a mí se me hace inclusive, y excúsenme, pero a mí me parece que trató como con mezquindad a Petro en su momento, y que cuando uno ya en lo personal como que se convierte en un contradictor tan fuerte y tengo la oportunidad de ejercer todo mi poder, busco a ver cómo fregar al otro, y la verdad que ese es el sistema que nosotros tenemos, donde los odios que han aparecido, no yendo al tema de esa violencia ya, sino ya en la parte que muestran políticamente, pues estos odios han ido hasta el punto de esa magnitud, en donde pues yo aprovecho mi poder para buscarle a través de el derecho aquí en nuestro sistema cómo fregar al otro. Independientemente de que tengamos diferentes puntos ideológicos o que concibamos de otra manera el sistema, nos hemos dedicado es a eso, a tratar de acabar con el otro, y eso hace daño, y eso es lo que ha generado una serie de amores y odios, y esos amores y odios pues friegan la mentalidad de todos los colombianos, y uno aprovecha en estos canales es decirle a los colombianos que antes de actuar pensemos, que lo hagamos con sensatez y que siempre leamos para conocer los puntos de vista de cada cual y podamos tener nuestra propia justificación o razón o nuestro propio punto de vista. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo sí creo que hizo bien en acudir a la Corte Internacional primero. Segundo, que la Corte, pues en un fallo que me parece que está en todo el derecho, le está diciendo a Colombia y sancionando en realidad para que esto no ocurra, porque lo que dije en un inicio, toda esta introducción que di es porque cualquier funcionario llega a fregar al otro porque quiso, y como tiene poder, pero después no recae en él ninguna sanción, y esto tiene que, si la Corte produce estos efectos, tiene que recaer en este señor que produjo esa sanción, y si hay que pagarle, este señor tiene que ser responsable de esa sanción,
porque entonces cualquiera llega aquí y hace lo que quiere con el poder, y después salen del poder y aquí hay una puerta giratoria, ¿no? Y entonces yo salgo de la Procuraduría y me meto, o de magistrado, o salgo de la Procuraduría y me lanzo a candidato presidencial, o me voy de embajador, así de sencillo. Todo eso sucede en este país de las mil maravillas, porque allá están manejándolo de esa magnitud, de esa manera, y eso lo puede hacer, lo hacen todos los gobernantes de este mundo. Sin embargo, no hay en este país en realidad la mentalidad nuestra no es de verdad sensata, y ese es el problema. En ese orden, la Corte Internacional de Derechos Humanos, claro, encontró la justificación de que a Gustavo Petro se le incumplieron, de acuerdo a la Convención Americana, en algunos artículos, ¿sí? Entre ellos el principio de jurisdiccionalidad, y en ese principio de jurisdiccionalidad pues no hay garantía de nada para él. La cuestión fue parcializada, la inocencia, no hubo presunción de inocencia, y de verdad que ese derecho a la defensa no fue el mejor. Entonces, independiente de mi posición ideológica ante Petro, yo creo que cualquier colombiano tiene el verdadero derecho a la defensa. Pero eso sí, cuando se habla de estos temas de esta magnitud, pues son hombres públicos que, pues de todas maneras ya sucedió aquí y se han volado, pero yo no creo que una persona, cuando es de reconocimiento en el país tan grande, que es de líder o elegido popularmente, son personas que no se pueden ir del país. Hay que darles todas las oportunidades de la defensa como debe ser, a todos, ¿sí? Porque aquí hay otros que se fueron, la señora del DAS, el que estuvo de apoyo al presidente en su momento, comisionado de paz, el comisionado de paz, y se pierden y se van frescamente de este país, oiga, y no hay nada que los pueda detener, y uno queda, pero ya cuando son líderes, por ejemplo, caso Petro, yo digo hasta el mismo Uribe, tienen sus votantes, eso para irse del país como difícil, o si se van es como difícil esconderse, porque han asumido roles no solamente del orden ejecutivo, sino también del orden electoral, lo que estas otras personas no han hecho, y han estado inmersas en posibles delitos, porque todo lo que sucedió en años anteriores pues está a la luz pública. ¿Y por qué se tienen que ir? ¿Cuáles faltas de garantías? Es más, no los llevan ni siquiera a la Modelo ni a la Picota así de fácil, los llevan a los cantones o los dejan en la casa. Entonces uno dice, esto de verdad, ¿por qué tienen que ir? No se vayan, afronten. Entonces, todo esto lo rebullo ahí, pero lo que le quiero decir en conclusión con lo de Petro, me parece que pues la Corte ha producido un hecho que de verdad los funcionarios públicos que tienen algún poder de decisión, y ya lo que usted dice, mire la diferencia en cuestiones administrativas diferente a las judiciales. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque ya le dijeron, señores Procuraduría, estos señores son de elección popular. Por eso también hablaba de eso, ¿sí? Estos señores no son el señor que lo nombró el jefe máximo y le dijo, ocupe esta gerencia, o ocupe esta alcaldía. No, fueron elegidos por el voto popular, y se tiene que respetar eso, la del constituyente primario, para que eso sí lo sancione el juez de la República, pero no lo puede sancionar el ente que procura por los derechos públicos o procura por investigar al funcionario público, pero que tampoco tiene esa potestad de decirle, usted queda por 20 años destituido. No, ya le dijo muy claro la Corte Internacional de Derechos Humanos, no, esto usted, como quien dice en el argot, zapatero a tus zapatos,
Entonces, lo que le dice la Corte es, el señor Petro, si el juzgado es el que determina, si el juez de la República es el que determina eso, es válido, pero la Procuraduría no tiene nada. Ahora bien, el señor de Armenia, pues, respecto al caso de Petro con el señor de Armenia, es que el señor de Armenia, sí, pues, puede ser, es un negociante, pero fíjese, ahí le está diciendo también, apoyándose en esa sentencia, y entonces el señor de Armenia tienen que juzgarlo a través también de la justicia, creo yo, ordinaria, para determinar que el señor cometió ese delito y sea sancionado como debe ser por la justicia, ¿sí? La Procuraduría pues emite una sanción y él está apelando a esa sanción que en la misma dirección que apeló Petro hacia la Corte Internacional, él apoyándose en lo que dice la Corte Internacional, y es que por lo que yo sé, la Corte está diciendo que la Procuraduría no tiene dentro de esa jurisdicción administrativa la potestad de destituir a un servidor o a un funcionario que ha sido elegido por el voto popular. Entonces a eso apela el señor de Armenia, que puede estar incurso de todas maneras en deshonestidad, pero está apelando por el mismo fallo de la Corte. Claro, inclusive tengo entendido, de acuerdo a lo que se ha podido colegir, que él está siendo investigado penalmente y enjuiciado penalmente por estos delitos que supuestamente él cometió. Entonces digamos que estamos en ese proceso. Ahí la pregunta es, como sancionaron a Colombia, que tiene que pagarle una multa al doctor Petro, y el que cometió el error fue el doctor Ordóñez, ¿de su pecunio él va a sacar esa plata o esa la paga el Estado, nosotros los que pagamos impuestos? Esa parte, ¿usted cómo la ve? Yo no me acuerdo en este momento, Jorge. Son $28,000, si no estoy mal. La ley cambió, y eso recae en el procurador, si no estoy mal. Me toca... Bueno, nos toca dejarlo en cuenta, pero me parece que eso tiene que recaer en el procurador, porque la ley cambió en ese sentido. Ok. Bueno, listo. Tocamos este tema que valía la pena hablarlo, y que la gente pues esté un poquito más empapada en este desarrollo. Bueno, ahora viene el otro tema, que es la elección de los organismos de control. En el gobierno pasado de Santos, por ahí hay unos tweets y unos comunicados de que el gobierno Santos tenía de bolsillo a todos los entes de control, y los que están en este gobierno criticaban ese tema en varios comunicados que hicieron de esa época. El mismo doctor Duque lo dijo en algún tuit y en algún comunicado. En este momento ya todos los organismos de control faltaba la Procuraduría, y acaban de elegir a la señora exministra como nueva procuradora, quedando pues todos los organismos de control en manos de los simpatizantes, digámoslo así, del gobierno. ¿A usted qué le lleva a pensar eso? ¿Qué piensa usted de ese tema? Si eso es tan cierto como lo dicen. Jorge, siempre he sido una persona que he manifestado que la rama ejecutiva y la rama del control público deben estar totalmente aisladas de la rama del ejecutivo y de la rama del legislativo, para que se entienda que ni el presidente de la República tenga que ver con la designación de los magistrados que hay en las altas cortes, ni que la rama legislativa tenga que ver también con la elección de los magistrados de las altas cortes, porque con la Constitución ahí se encuentran y se unen todos. Entonces la Constitución en realidad no independizó
estos tres poderes, y la rama de justicia debe ser totalmente ajena a cualquier simpatía, a cualquier elección que debería tener desde la presidencia o por intermedio del Congreso de la República. Y eso es lamentable porque la Constitución tiene que reformarse ahí y quién sabe hasta cuándo lo veremos. Tenemos que pensar los colombianos en que ojalá se convirtiera esto en una cuestión más transparente, o que al menos se decidiera que la oposición tuviera la oportunidad de tener el poder público, los aparatos de control de lo público, ellos, porque es que no hay forma de otra naturaleza que se pueda realizar una verdadera, no podemos señalar ahorita deshonestidad de ninguno en este momento, pero sí le deja a uno en el ambiente, en la mentalidad de todos los colombianos, que si esto es un círculo ahí, pues de todas maneras hay amiguismo, y puede haber mucha parcialidad en su momento, ¿sí? Y puede haber favoritismos. Eso en nuestra malicia indígena no se nos puede quitar, y a uno no le pueden quitar de la mente esa naturaleza y ese pensar. Yo lo digo abiertamente, a mí no me gusta esa manera como se designan los magistrados, y me da malicia indígena. De ellos provenimos, y me da esa malicia de que en realidad está muy mal, y muy mal presentado en el mundo entero. Y lo dije en días pasados, nosotros tenemos que buscar una justicia a la colombiana, no de los matones ni el narcotráfico, sino una justicia a cabalidad y a conciencia, porque es que en este país, Jorge, existen tantas diversidades también en la delincuencia que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Y entonces aquí tenemos los grupos de narcotráfico, la guerrilla, los paras, los poderes políticos, y todo el mundo crea sus ejércitos. Es en el país donde se pueden armar desde muchos sectores que se acrecentan por las ganas y el ansia del poder, y a través del común denominador del que hablé anteriormente, que es el narcotráfico. Y ahí están inmersos todos los poderosos del país que arman sus propios ejércitos. Eso es una realidad, eso se ve, eso no lo puede esconder nadie. Lo que pasa es que los nombres propios, pues a veces por ahí salen a la palestra, ¿sí? Y que el hermano, el sobrino, el tío, el papá, el abuelo, el nieto, lo que sea, ¿sí? Pero la verdad, estamos inmersos en un país de verdad en donde lamentablemente, siendo la mayoría, millones de colombianos de buena fe, de un carácter de un carácter conciliatorio, de verdad, de gente trabajadora, de todas maneras nos cogieron unos miles y gobiernan, otros miles están en las montañas, otros miles aprovechan la corrupción, y estamos por eso, y todos nos podemos quejar, lamentar, pero a la hora de definir nos dejamos llevar, y nos dejamos inducir, y nos dejamos que nuestra mente, digamos, este es mejor que este por el miedo a esto, o viceversa. Entonces, en ese orden de ideas, la verdad es que los tres poderes, judicial, el legislativo y el ejecutivo, no pueden estar todos los tres correlacionados en materia de designación de quien hace la justicia. Y esto lo dice muy claro, mire, la gente debe saber por qué. El Consejo Superior de la Judicatura
es elegido por el Congreso de la República, ¿sí? El Consejo Superior de la Judicatura es elegido por el Congreso de la República. Y del Consejo Superior de la Judicatura es de donde salen los posibles magistrados para que los escojan en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado. Entonces, no se da cuenta la gente, o mírese eso, Jorge, ¿sí? Si yo elijo el Consejo Superior de la Judicatura en el Congreso, y estos a su vez dan los nombres o nominan 10 personas para ser los magistrados de la la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, ¿no está inmerso entonces la política ahí? Está inmersa, así de sencillo, ahí no cabe otra, ¿sí? Y estoy debiendo favores. Entonces, claro, la justicia está permeada del legislativo. Y cuando el presidente me envía ternas para la Corte Constitucional, cuando me envían la terna para un magistrado de la Corte Constitucional, que es el presidente, que es la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, pues está todo. Eso es una cadena. Es una cadena. Y entonces ahí estamos inmersos en un hecho de política. Y puede que sean excelentes los magistrados, puede que sean los más sanos del mundo, pero resulta que debo favores. En últimas, debo favores. Y eso ahí pues nos hace pensar no de la mejor manera. Y eso está sucediendo. Y entonces los órganos de control, como son la Procuraduría, la Contraloría, metamos inclusive a la Defensoría, que lo elige la Cámara de Representantes, y la Procuraduría lo elige el Senado, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Y la Procuraduría proviene del presidente, de una terna del presidente, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, ¿sí? Entonces el Senado elige el procurador, entonces el Senado elige al del presidente, la Corte Suprema elige el fiscal, pero ya viene una corte en donde hay varios que provienen de muchas amistades. Entonces esto al país no le garantiza imparcialidad. Eso no le garantiza imparcialidad desde ningún punto de vista. Y pueden ser las personas que por su trayecto y hoja de vida sean los mejores, pero no dejará de existir el que le toque a la puerta. Esas cosas, entonces, para evitar esas tentaciones, para evitar esa mala interpretación que, por ejemplo, en mi caso tengo yo, pues tendría que darse un cambio en la Constitución, de cómo por carrera deberían ser designados o elegidos quienes hagan carrera judicial, así como los ante el Ministerio del Exterior, que deben hacer carrera nuestros representantes en el mundo. Entonces, así debe ser. Pero no lo tenemos así, le deja un sinsabor todo esto. Además, con el respeto que se merece la doctora Cabello, ¿ves? ¿Sí? Sí, en el Ministerio de Justicia se dice que va a haber una reforma a la justicia, estuvo allá de paso. Yo de mi parte no soy amigo de que, no fui amigo de que se le diera la salida a tantos miles de personas presas, no soy amigo de eso, pero quedó en que lo iba a hacer y no lo hizo. Entonces, hay una serie de cuestiones, de cuestionamientos, de que dentro de su rama del ministerio por su paso, pues tampoco se vio qué hizo. Y ahora en la Procuraduría, pues es la amiga del presidente, porque proviene de la misma presidencia. Entonces, la verdad que le deja unos sinsabores, Jorge. El pueblo colombiano, pues, a la expectativa.
La gente por lo general desconoce todos estos procedimientos. Hace falta mucha pedagogía en el país para que la gente se dé cuenta de cómo se maneja todo esto. La Constitución Nacional la dejamos de leer desde hace muchos años todos, y esto conlleva a que pues miremos y sigamos leyendo la Constitución y busquemos cuáles son las leyes que reglamentan todos esos artículos, y ojalá se diera un cambio de reforma constitucional en esos aspectos, porque la verdad esas elecciones pues le dan un poder muy grande al Ejecutivo y una amistad muy grande y poderosa al Legislativo, Jorge. Sí, listo, Edil, sobre ese tema. Bueno, pues vamos a una pausa y vamos a dedicarle 3 minuticos a la nueva normalidad que se nos avecina a partir de la otra semana. Entonces ya regresamos, y para finalizar este programa. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones en streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K y Black Magic. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, Edil, regresamos ya para finalizar, nos quedan unos 3 minuticos para terminar este conversando de hoy, que lo hemos tenido bien interesante. Bueno, estamos en la parte más alta de la pandemia, y ahora estamos en la parte más alta de la nueva normalidad, porque se está abriendo casi todo el comercio, se está abriendo casi todo, los vuelos ya están empezando a funcionar. Bueno, ¿usted cómo lo analiza, cómo lo toma, qué se debe hacer? Había propuesto la oposición una renta básica para que 9 millones de colombianos no salieran a la calle y entonces estuvieran tranquilos y esto no pasara, pero bueno, esa es la decisión que ha tomado tanto el gobierno como pues algunos organismos de cada ciudad. ¿Qué hacemos? ¿Qué piensa usted? Ahora como con más cuidado, ahora hay que salir es menos, ¿no? ¿Qué piensa usted? Sí, Jorge, mire que yo he sido crítico del programa Bogotá Solidaria en Casa sobre las ayudas, que me ha parecido que no ha sido tomado como debería ser, que todo esto ha sido muy centralizado, que está en cabeza de la alcaldesa mayor todo eso, y que no lo supieron direccionar, y que las ayudas han sido ínfimas para el gran pleno de la gente que necesita. Sin embargo, también he sido sensato en manifestar que al gobernante le corresponde velar por la vida de todos sus gobernados, y yo sí creo que lo ha tratado de hacer desde el punto de vista de la vida, de la salud, pues ha tratado de hacerlo mejor. Pero cuando ya entra un tiempo determinado en donde por falta de ayudas la gente no tiene ingresos, pues esto choca, y choca la salud con la laboriosidad para los ingresos. Entonces ahí en ese caso creo que también ha tratado de tomar medidas que en realidad puedan servir. Sin embargo, mientras que yo veo, con el respeto que me merece, y es gente como nosotros de la base, un vendedor ambulante en la acera, en la calle, en un carro,
vendiendo, y de pronto lo único que puedo hacer es decirle siga su camino o lo dejo pasar, y otro formal abre su local y le llega la policía y le sella por 10 días, pues yo veo ahí un desbarajuste, un desajuste, un desequilibrio, y en ese orden de ideas ha faltado control y organización para que las cosas fluyan de mejor manera. ¿Y por qué digo esto? Porque de todas maneras el ritmo, la velocidad del contagio, pues yo tengo que decir que al interior de un local no se ha dado, se ha dado es afuera. Y si afuera somos permisivos y que un señor abra su local y no lo permitimos cuando tiene todos los elementos de bioseguridad, pues no estoy siendo justo. Y esa injusticia, pues no sé, la alcaldesa habla de que todo se toma sobre la base del concepto de epidemiólogos, y esa es una realidad, y creo que ha sido respetuosa de eso porque la ha tenido con los mismos científicos del orden nacional como del distrital para esa finalidad. Entonces, en eso se ha fallado es en que a unos se les fue permitido, y por ejemplo en Puente Aranda esa permisividad y falta de control en su momento pues ha hecho que de pronto la velocidad sea más grande que en cualquier parte de la ciudad. Pero los comerciantes al interior de sus locales no son los culpables, porque los locales han estado todos a medio abrir una reja o abierta una puerta y desde la puerta atender, o cerrados. ¿Cuántos han quebrado? Más del 70% de nuestras localidades están quebrados, no volvieron a abrir. Lo dije en la anterior ocasión, 44.000 establecimientos comerciales, solamente 12.000 iban en este momento en la última sesión que tuvimos con la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que la medida no fue la mejor en su momento. La ciudad ha tenido una apertura gradual, ha vuelto a confinamiento, ha tenido una apertura y unas partes volvieron a confinamiento, en fin, y los perjudicados ha sido el comercio formal en todo su derecho. ¿Qué pasa? Esas dos partes, informal y formal, que necesitan ir todos los días a comer, a recoger, a vender, ¿sí? Esas son dos partes. Y la otra parte es el individuo, el ciudadano del común, que también somos muy irresponsables. ¿Por qué tenemos que salir a la calle, hombre, si no necesitamos? ¿Por qué utilizamos el tapabocas de la manera más incorrecta? ¿Por qué no estamos alejados a la distancia social o física permitida? ¿Por qué, es más, por qué llegamos a la casa y no nos descalzamos al menos? O sea, toda esa serie de medidas tan sencillas que puede uno tomar y podría salir a la calle tranquilamente, no las tenemos en cuenta, y da tristeza que gente con la capacidad de pensar no razone. Eso es la inconsciencia más grande de los ciudadanos. Y entonces, pues yo entiendo desde ese punto de vista la administración, pero también yo creo que la administración debe, pues hombre, como dijo, la nueva realidad es sálvese usted si quiere, porque es que ya dio de todo de sí la administración en ese caso, con las falencias que yo he dicho, pero lo dio de todo cuidando y tratando de preservar la vida de los ciudadanos. ¿Qué pasaría hoy en día, a donde con toda esta apertura, oiga, los bogotanos no seamos conscientes de autocuidarnos? Pues señores, se vuelve a cerrar todo totalmente, y entonces peor, y de tal manera que hoy, ante esta nueva realidad, yo lo que le digo es, señores comerciantes informales, hombre, cuando cierren del todo por culpa de ustedes, no tener para atender al señor, la señora, al joven en la calle, porque usted no controla, señor vendedor informal, pues entonces váyase para su casita, estése allá encerrado y cuídese, y no exija, no pida. Señor del comercio formal, hombre,
evite la aglomeración al lado de su puerta. Mida y coloque la señalización para que haga fila la gente si tienen que hacer fila. Mantenga a todo momento, como el informal también debe mantener, la botellita del alcohol y cada vez que atienda, friéguese el alcohol y déle alcoholcito a la persona que llega. Y dígale, tápese bien, por favor. Enséñele a todos, porque usted, señor informal, y usted, señor formal, quieren que esto se dinamice, pues ustedes tienen que poner de su parte. A mí me parece en esa nueva realidad muy bien, y estoy de acuerdo, que si en un círculo, o en un cuadrado, o en un grupo de restaurantes o de negocios estén fallando uno, se cierre todo. Y eso va a contribuir a que todos son responsables. Y por uno pagan todos, así de sencillo. Y eso me parece bien, porque es que es la vida en juego de cada uno de nosotros. Y lo otro que le diría al común de toda la ciudadanía, Jorge, es, mire, por la vida de su mamá, por la vida de su papá, por la vida de sus hijos, por la de su novia, por la de su esposa, hombre, la pereza de colocárnosla bien, no se las tiren. Yo lo dije hace varios meses, dije, los superhombres o las batichicas, mejor dicho, yo decía, pues hoy con más veras les digo, no se crean los superhombres, no se crean las batichicas, no, seamos conscientes que estamos en este momento, estamos en donde salió más de la mitad imagínense, 5 millones de personas saliendo hoy y todavía con una cifra elevada de contagios, de muertes. Entonces, piénselo, señor ciudadano, de verdad, piénselo. No haga las cosas mal, controle en su hogar a la familia, busque la manera de que todos estén en la bioseguridad, atendamos del llamado que hacen los gobernantes, acompañemos en todo esto, de verdad, por favor. Eso es la nueva realidad, es que no se nos convierta esto en otro encerramiento que sí nos va a fregar a todos. Jorge. Bueno, esperemos que, yo diría que en 15 días, 20 días, sabremos el resultado de esta nueva normalidad, porque a partir de la otra semana, pues todo se va a abrir. Esperaríamos en 2 semanas más, como pasó con el día sin IVA, que a los 14 días esto se había disparado. Entonces esperemos, analicemos y que le pidamos a la gente que quédese en casa y si no tiene que salir no salga, solo a cosas puntuales, y mantenga todas esas normas de seguridad y de bioseguridad que ha planteado el edil Cirano, y en las empresas y los locales se haga. En 15 días sabremos qué pasó en los hospitales, cómo están las camas, cómo están las UCIs y cómo está todo. Le agradezco, edil, muchas gracias. Hemos terminado este programa de Conversando, los esperamos en la próxima semana con estos temas de interés y miraremos qué ha pasado en la Junta Administradora Local, ya que empieza todas estas actividades nuevamente. Muchas gracias, edil, por haber venido, por haber estado dedicado este tiempo a la comunidad. Muchas gracias, Jorge, un abrazo a su familia, a todos los colaboradores, a la audiencia, y de verdad, cuidémonos. Buenas noches. Buenas noches. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switchera Team Production Studio 4K, Ripley Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.